Hola, ¿qué tal a todos? Estoy muy contento de que estén acá. Voy a traerles un cuento de un proyecto que está simplemente en camino. Es un cuento para todas las edades. Es un cuento en la que imaginación va a estar presente y es un cuento en el que el argentino, no importe su edad, va a estar contento. Habla de un gran personaje, un gran apasionado del ajedrez. Lo conocemos como el Libertador, lo conocemos como José de San Martín. El cuento se llama José el niño que no jugaba rápido. Acá tengo para leer lo que escribí. José no era como los demás, no porque fuera mejor, sino porque no encajaba del todo. Había algo en él que incomodaba a los otros chicos. No reaccionaba rápido, no respondía enseguida, no hablaba por hablar. Él pensaba. En un mundo, incluso en ese entonces, estamos hablando de aproximadamente 230 años, 240 años, lo normal era actuar primero y pensar después. Entonces, eso lo hacía parecer un poco lento. De chico le tocó algo que muchos hoy conocen y lo conocen de otra forma y de otras maneras y en otras circunstancias. Tuvo que dejar todo, su tierra en Yapeyú de las Corrientes, con esos sus recuerdos, los primeros que él tiene y tuvo, y con todo eso su forma de entender el mundo. Primero fue a Buenos Aires y después a España. Un viaje largo, un cambio brusco, una nueva vida. Claro, hoy todos nos cruzan el océano, pero muchos chicos saben lo que es eso. Cambiar de escuela, sentirse nuevo, no entender del todo las reglas del lugar. Mirar a los demás como si ya supieran jugar una partida que uno recién empieza. Claramente José no reaccionó bien al principio. Se cerraba, él era muy observador. ¿Y saben qué? Por supuesto, se equivocaba. Y algo más, que es muy importante, le costaba mucho decidir. No porque no pudiera, sino porque veía demasiado. Y en el ajedrez, chicos y grandes, pasa eso. En el ajedrez pasa eso. Porque el principiante no pierde a veces porque ve poco. Pierde por no saber qué hacer con lo que ve. Y en España, él se formó como militar y se encontró con algo que iba a marcar su vida, su mente, su pensamiento, su estructura de análisis. Sí, el ajedrez. Y él a esto lo vio como un problema. Pero ¿en qué sentido la palabra problema? Bueno, sabía que hay un tablero, 32 piezas, y una pregunta constante. ¿Qué pasa si hago esto? José no jugaba rápido, no era de ellos que movían sin mirar. Él se quedaba quieto, pensando y mirando la posición. En ajedrez sabemos que eso por lo general es incómodo para el rival y más cuando uno es más chico. Y en la vida también, cuando uno es más grande. Los demás rivales, en un sentido muy amplio,
atacaban sin plan y él esperaba. Otros querían ganar rápido y él construía. Sabemos, no siempre le salía bien en las partidas. Perdía, claro, como todos, pero no reaccionaba con los demás. Él no se enojaba, él no tiraba el tablero y él no culpaba al otro. Él se hacía una pregunta, se preguntaba, ¿qué es lo que no vi? Eso lo fue cambiando, porque el ajedrez no le enseñó a ganar, le enseñó principal y fundamentalmente a pensar. Cuando más adelante tuvo que tomar decisiones reales, un poco más difíciles que un tablero, con personas, con caminos, con sus riesgos, ya no era un chico que reaccionaba, era alguien que evaluaba. ¿Saben qué? Como en una partida. Miraba el conjunto, calculaba consecuencias y esperaba el momento. Cuando organizó el ejército de los Andes, sabemos que no fue algo impulsivo. Sabemos y entendemos, gracias al ajedrez, que fue estrategia. Porque en el ajedrez, ¿qué hay que hacer? Preparar las piezas, coordinar movimientos y elegir el momento justo. Porque en el tablero, si atacás antes de tiempos, perdés. Y en la vida también. José entendió algo que muchos chicos todavía no entienden hoy. No todo se trata de hacerlo más rápido, sino de intentar hacerlo mejor. Claro, no tenemos todos el problema de San Martín. El problema quizás no es cruzar océanos, pero sabemos que vivimos constantemente apurados. Y esto nos pasa a todos. Y esto tiene otros nombres. Las pantallas, el ruido, las comparaciones, la ansiedad. Todo esto empuja a mover rápido, a responder ya y a no pensar. Y acá es donde el ajedrez aparece. No aparece como un juego, sino como un freno. Cuando te sentás frente al tablero, pasa algo. Algo que por lo general es raro. No te podés apurar, porque si lo haces, lo más probable es que vayas a perder. Y sabés, y San Martín sabía, que no podés culpar a otro, que no podés esconderte, que tenés que pensar. Y eso fue lo que José entrenó. Sabemos que no solo en la guerra, y sabemos que no fue solo en su vida. Como dijimos antes, tuvo un cambio en la mente, en su cabeza. Por eso, en esta historia destacamos que no fue grande solamente por lo que hizo y que es público conocimiento, sino fue grande por cómo pensaba. San Martín fue un chico que no reaccionaba rápido, que dudaba, que pensaba más de lo que hablaba y que se equivocaba, pero que aprendió fundamentalmente a decidir, como en el ajedrez, porque al final no gana quien mueve primero o más rápido, gana quien entiende mejor la partida. Y vos, cuando estás frente a otro, en un tablero, no estás jugando exactamente contra otro. Estás entrenando las virtudes que tenía San Martín. Pensar, esperar, elegir.
Algún día, fuera del tablero, también te va a tocar y vas a tener que decidir. Y cuando ese momento llegue, no va a importar si sabes aperturas o finales. Va a importar si puedes hacer lo mismo que hacía José. Mirar la posición, entenderla y recién de ahí hacer tu jugada o tu movimiento. Bueno, por supuesto, esta historia tiene pequeños momentos que son reales, de su nacimiento, de su viaje hacia España, de cómo conoce el ajedrez San Martín, de que San Martín efectivamente era un gran apasionado por el ajedrez. Por supuesto, mucho de esto es una historia adaptada para que haya una comparación, una descripción de la transformación del ajedrez en las personas, y me parece que tenemos uno de los ajedrez argentinos, quizás junto a Borges, que también era ajedrecista, que le encantaba y le fascinaba, para poder aprender juntos y para saber cuáles son los beneficios del ajedrez. Espero que le haya gustado y nos vemos más adelante con otras historias y más ajedrez para vos.